tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar del tema 4, que son las especies del conocimiento. Mi equipo está conformado por Ivonne, Liliana, Heriberto, Lorena, Verónica y su servidora Guadalupe. El problema de la intuición y su historia. La conciencia cognoscente necesita observar detalladamente un objeto para aprenderlo. Conocer es aprender espiritualmente un objeto. El objeto lo relacionamos con otros, hacemos una comparación y sacamos nuestra conclusión. Los especialistas, esto lo hacen los especialistas cuando quieren definir su objeto, y los metafísicos cuando quieren conocer, por ejemplo, la esencia del alma, obteniendo así un conocimiento inmediato y discursivo, es decir, exacto, que ya que la conciencia cognoscente se mueve de aquí para allá. El conocimiento intuitivo lo obtenemos mediante la vista. De ahí se aprende el objeto por medio de la experiencia. La intuición espiritual es una aprehensión inmediata que tenemos desde el punto inicial al punto final de nuestro conocimiento. La intuición material es un conocimiento real. Su diversidad está fundada en la estructura psíquica del hombre. El ser espiritual del hombre se divide en tres fuerzas. Es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. La intuición se divide en racional, emocional y evolutiva. La estructura del objeto es la esencia, el valor y la intuición. En los tres casos hay una aprehensión inmediata del objeto. Todo objeto presenta tres aspectos. Esto nos sirve para dar consideraciones abstractas y temáticas concretas. Platón habla sobre la intuición espiritual. Según él, las ideas son percibidas inmediatamente e intuidas espiritualmente por la razón. Lo que vemos son entendidas espiritualmente, realidades materiales, es decir, racional. Plotino revoluciona el platonismo. Habla sobre la intuición nous, que se basa en lo no racional y sí emocional. Plotino pinta en las Eneadas con sublime contemplación de lo divino, donde revela que la pintura no es puramente... Buen día, compañeros, mi nombre es Ivonne y pertenezco al equipo 4. Nosotros presentamos las especies del conocimiento. En este caso voy a presentarle diversos autores que nos aportan sus ideas en base al conocimiento. Comenzamos en el siglo XIII, donde aquí abundan las ideas de San Agustín y el aristotelismo. San Buenaventura es uno de los principales discípulos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, uno de los principales de Aristóteles. San Agustín nos presenta el conocimiento como una visión inteligible de la misma verdad. También una intuición irracional. San Agustín, San Buenaventura, como Plotino, nos hablan de una visión mística. La visión mística defiende el derecho de la intuición religiosa. También la visión mística se basa en vivencias y experiencias religiosas, además de espirituales. Pero la Biblia también influye en la visión mística. Y bueno, como adversarios ante la visión mística se presentan Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, diciendo que el conocimiento que nosotros adquirimos es mediato, discursivo y racional de Dios, ya que esto necesita ser comprobado, no nada más se basan en las experiencias espirituales o en la fe como donde presentan San Agustín. También ellos se basan, Aristóteles se basa en la escolástica intelectualista y la silogística. La escolástica admite un conocimiento discursivo racional y la silogística se basa en formas, reglas y argumentos. Bueno, para la visión mística, la silogística no es la única forma de llegar a la verdad o el conocimiento. Y bueno, ya de aquí nos pasamos a la Edad Moderna, donde abundan las principales aportaciones de Descartes y Pascal.
Descartes se basa en la intuición como el medio autónomo de conocimiento. Una de sus principales frases era: primero soy, primero pienso y después existo. Y bueno, Pascal precisamente afirma lo que Descartes decía, que la intuición es como el único medio autónomo de conocimiento. Y bueno, además de eso, él nos dice que pone el conocimiento del intelecto a un lado del conocimiento por el corazón. Y por el conocimiento racional pone a un lado el conocimiento emocional, puesto que son estas 4 formas que nosotros necesitamos para llegar a un conocimiento puro. Bueno, después hablamos de Kant. Él dice que la experiencia consiste en el material empírico y en nuestro conocimiento lo llevamos a cabo a través de la aprehensión del conocimiento inmediato. Después hablamos de David Hume. Él dice que la razón no conoce qué hay cosas ni cuál es su esencia. Y bueno, para esto dice que el contenido de nuestra conciencia escapa y se procesa a un conocimiento puramente racional. También dice que el conocimiento teórico y racional va de la mano con el conocimiento práctico e irracional, puesto que además de las teorías, investigaciones que nosotros llevemos a cabo, obviamente estas deben ser razonadas. Pero para esto necesitas llevarse a la práctica, y no siempre lo que nosotros llevamos a la práctica es pues, racional. Y bueno, el último autor es Hudson. Él nos habla de los valores de lo bello y los valores de lo bueno. Los valores de lo bello se basan principalmente en el sentido estético. Como ejemplo, puede ser la vista. La vista solamente va a percibir los colores y ya. Los valores de lo bueno se basan en el sentido moral. En este caso, nosotros podemos percibir cuando una acción es positiva o es negativa. Y bueno, esto es todo lo que puedo presentarles acerca de estos autores. Gracias. La filosofía de la identidad define lo absoluto como la unidad de la naturaleza y el espíritu. Este es aprendido por una intuición intelectual. Mediante la intuición espiritual aprendemos la esencia de las cosas y se encuentra la clave de la metafísica. Un conocimiento intuitivo en el terreno religioso es enseñado en el siglo XIX. El primero distingue 3 fuentes de conocimiento: el saber, la fe y el presentimiento. Fries define el pensamiento como un conocimiento por puro sentimiento. La actitud del realismo crítico frente a la intuición es también predominante negativa. Principales representantes del realismo: August Messer, Johann Wolfgang, Bergson y Dilthey. Dilthey, Bergson y la fenomenología. Intuicionismo expreso. Bergson nos dice que el intelecto es incapaz de penetrar en la esencia de las cosas. Solo se puede aprender en la forma matemático-mecánica de la realidad, no en su núcleo y contenido íntimo. La intuición es el instinto desinteresado y consciente de sí mismo. Dilthey, al igual que Bergson, nos dice que la intuición se presenta como algo absolutamente irracional, como entrar en contacto con la realidad de un modo emotivo y volitivo. Representa un gran papel en la esfera histórica. Por ejemplo, al señor Miguel Hidalgo y Costilla lo conocemos emotivamente como un héroe libertador. En la fenomenología, la intuición tiene un sentido muy distinto. La intuición no es ya la realidad como tal, no es la existencia, sino justamente la esencia, el modo de ser a la esencia
aldeídos de las cosas. Husserl nos dice que es cuando nos presentamos intuitivamente con plena claridad, igualmente en una pura intuición, percepción. Por ejemplo, el significado que nosotros entendemos de color, o cuando te presentas y das la impresión de profesionalismo. Scheller nos dice que la intuición es emocional y en ella el órgano de valores, esto se halla según él completamente vedados al intelecto. El intelecto es tan ciego para ellos como los oídos para los colores. Sentir intencional. Razón sin razón del intuicionismo. El admitir o rechazar un conocimiento intuitivo junto al discursivo racional depende ante todo de cómo se piense sobre la esencia del hombre. Quien vea en el hombre exclusiva o preponderantemente un ser teórico, cuya principal función es el pensamiento, solo admitirá un conocimiento racional. Esta concepción representa evidentemente un exclusivismo. Es una actitud alejada del mundo y de la vida, y es donde se encuentran los filósofos cuya función es conocer. Concluyen juzgando por sí mismo a los demás, concibiendo al hombre en general como un ser predominante y cognitivo. Quien por el contrario ponga en el centro de gravedad del ser humano en el lado emocional y volitivo, propenderá de antemano a reconocer en el hombre, junto a la forma discursivo-racional del conocimiento, otras clases de aprehensión de objetos. Estará convencido que a la multitud de aspectos de la realidad corresponde una pluralidad de funciones cognitivas. Esto quiere decir que todo lo que lo rodea es materia para aprender. Dilthey, en su introducción a las ciencias del espíritu, ataca con energía ese racionalismo e intelectualismo según el cual en las venas del sujeto cognoscente no corre verdadera sangre, sino el humor enrarecido de la razón, considerada como mera actividad intelectual. Él declara que considera al hombre cuando toma a éste en la variedad de sus fuerzas, a tomar a este ser que quiere, siente y representa también por base en la explicación del conocimiento y de sus conceptos. De este modo, pone al lado del conocimiento discursivo racional otro intuitivo racional. Compañeros, hablaré del conocimiento intuitivo irracional y discursivo racional. El intuitivo irracional es la distinción entre la actividad teórica y la práctica, y el discursivo racional dice que la intuición se basa en la razón. La intuición radica en la práctica. Husserl dice que la intuición tiende a basarse en la razón y opina que la razón tiene la última palabra. Sin embargo, Dilthey basa la intuición en una vivencia inmediata. Para Max Friedrichsen hay dos fuentes de conocimiento, la sensación y el pensamiento desde un punto de vista metódico. Para Marx, la sensación es lo más valioso y el pensamiento es fuente de conocimiento. Hola compañeros, pues vamos a continuar con la exposición del equipo 4. Como saben, nos tocó las especies del conocimiento y vamos a analizar el problema de la intuición y su historia. Ahora bien, para aprender el objeto espiritualmente, la conciencia necesita poner su objeto en comparación con otros. Es decir, su objeto lo va a hacer propio y va a tener un valor el objeto al sujeto cuando éste haya comparado con otros y lo haya permitido poner en contacto con otro tipo de objetos, porque precisamente así es como el sujeto va a otorgarle un cierto valor al objeto y lo va a hacer propio. Así hace el metafísico cuando quiere conocer la esencia del alma. El conocimiento intuitivo, como lo dice la palabra,
consiste en conocer viendo. Cuando nosotros hablamos de una intuición, no lo hacemos de una intuición sensible, sino lo hacemos de una intuición no sensible, o sea, espiritual. Al inicio y al final de nuestro conocimiento se halla una aprehensión intuitiva del objeto. ¿Cómo es esto? Desde que nosotros entramos en contacto con un objeto, lo tratamos de aprender intuitivamente. Siempre nos basamos en la percepción emocional, no la dejamos atrás. Muchas veces se ha cuestionado esta situación. Por ejemplo, para que haya una intuición, la intuición no se puede transmitir de alguna forma racional e inteligente. La intuición se percibe desde el alma, desde adentro. No es algo que puedas enseñarle a alguien a aprender a intuir. Simplemente es algo que se da de forma innata. Ahora bien, el idealismo trata de darnos una teoría del proceso del conocimiento mucho más sencilla e unitaria. Para el idealismo solamente existe un pensamiento y existe una sensación, que es lo que nos hace aprender el objeto. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra uno con la experiencia interna y la intuición? Se considera esto cuando la historia de la cultura humana es estudiada. Se puede percibir que en las artes plásticas, que en una pintura, que en la fisiología, no solamente se usaba este tipo de pensamiento y la sensación, sino que se tuvo que haber usado una intuición, que se tuvo que haber usado la sensación, la emoción, para poder plasmar y transmitir lo que el sujeto estaba sintiendo en ese momento. Una vez teniendo esto, vamos a analizar las esferas del valor. Entramos a una parte muy conflictuada y a una parte muy difícil, porque los valores tampoco es algo que se pueda enseñar a otra persona. Si bien, claro, tienen un parámetro de medición, por ejemplo, cuando nosotros medimos lo que es bueno y lo que es malo, lo transmitimos en ciertas acciones que se deben hacer y no se deben hacer, pero el sujeto las va a aprender cuando tenga la capacidad de sentir que él está haciendo algo bueno o que está haciendo algo malo. Cuando nosotros entramos a este punto, hacemos juicios de valor, lo repito, lo volvemos a hacer desde nuestra percepción, desde nuestra emoción, de cómo nosotros lo sentimos, porque no todo lo que para mí es bueno, para la otra persona puede ser bueno. Todo depende desde mi emoción, desde mi intuición. Vamos a entrar también a la esfera de valor religioso. ¿Qué pasa con la esfera de valor religioso? Muchos lo confunden con la metafísica. Lamentablemente la metafísica tiende a explicar solamente el inicio del mundo, pero lo religioso habla de Dios, que es un ser supremo, algo que muchos ya tenemos adoptado, obviamente también desde nuestra percepción, desde nuestra emoción, que nos hace sentir que ese ser sí existe, que debemos estar en contacto con ese ser, que debemos realizar acciones que nos mantengan cada vez más cerca de lo que nosotros conocemos como Dios. Entonces, también ahí hablamos de una intuición, hablamos de una emocionalidad, que estamos hablando de algo que no se puede explicar científicamente. Y así es como llegamos al final de este tema, esperando que esto haya sido un tema lleno, un tema que les deje aprendizaje y un tema que esperemos también lo hayamos hecho para ustedes de una forma más sencilla y comprensible. Muchas gracias, compañeros, por prestarnos la atención. Que tengan un buen día. Hasta luego.